Continuamos con esta serie especial semanal que estamos dedicando al tema sobre qué predicar en la homilía en cada solemnidad, en cada domingo. Ya estamos en el tiempo ordinario, celebramos ahora el segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A. Y la temática que te estoy proponiendo en estas emisiones es simplemente lo que la congregación, o ahora el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, propone a los sacerdotes y a los diáconos a través de su directorio homilético. Esta es la propuesta de la Santa Sede sobre los temas a desarrollar en cada una de las homilías. Hay que tener presentes los temas litúrgicos de las lecturas que escuchamos este domingo. La primera lectura está tomada del libro de Samuel, la lectura del profeta. Tiene por tema central: habla, Señor, que tu siervo escucha. El Salmo 39 da respuesta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La lectura del apóstol, que está tomada de la carta de San Pablo a los Corintios, tiene por tema litúrgico: los cuerpos de ustedes son miembros de Cristo. Y el Evangelio, que tiene el mismo tema que la primera lectura y que el Salmo, está tomado, aunque estamos en el ciclo litúrgico B, que nos vamos a enfocar principalmente en el Evangelio según San Marcos. En esta ocasión el Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, y el tema litúrgico es: vieron dónde vivía y se quedaron con él. Hay un hilo conductor en estas lecturas, a excepción de la segunda, como siempre, dado que en la segunda lectura, la lectura del apóstol, se van leyendo las diferentes cartas de forma semicontinua, en tanto que el tema de la primera lectura va en correspondencia con el Evangelio y el Salmo en correspondencia con la primera lectura. Y este hilo conductor es la vocación, definitivamente la vocación. El directorio homilético propone predicar sobre los siguientes temas: la voluntad del Padre se cumple en Cristo, acoger el reino de Dios y acoger la palabra de Dios, Cristo, fuente de la vocación cristiana, la dignidad del cuerpo, debido a la lectura de Pablo a los Corintios de esta ocasión, y ayudar a los hijos a descubrir la vocación, justamente. Y para cada uno de estos temas, este directorio homilético nos refiere de forma concreta a diferentes numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Querido sacerdote, querido diácono, ya te hice la tarea, lo voy a compartir contigo aquí, uno por uno. El primer tema para predicar: la voluntad del Padre se cumple en Cristo. El catecismo, en el numeral 462, dice que la carta a los hebreos habla de este misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. El numeral 516. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre, y el Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los rasgos más sencillos de sus misterios. El numeral 2568. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos: ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está ligada con la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Y el 28-24 dice: en Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo: he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir: yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía, acoge totalmente esa voluntad: no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios.
y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. El segundo tema que se propone para la predicación es acoger el reino de Dios, acoger la palabra de Dios. El catecismo en el numeral 543, todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega. El 544. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Y el 546, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. El siguiente tema para predicar: Cristo, fuente de la vocación cristiana. El catecismo en los numerales 873 y 74 dice que las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido. Le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Predicando acerca del tema de la segunda lectura, la dignidad del cuerpo, el Catecismo en el 364 dice que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal,
reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y el último tema que propone este directorio homilético para este segundo domingo del tiempo ordinario es ayudar a los hijos a descubrir su vocación. El Catecismo en el 1656: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, eclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno, y con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada. Y en el numeral 2226, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Esto es, pues, lo que propone el directorio homilético como temas que los sacerdotes y diáconos deben asimilar, reflexionar, sintetizar y después predicar en su homilía para este domingo, segundo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico B. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.